Voy a tratar de ser muy pedagógico en lo que voy a decir para efectos de que la información que se va a brindar genere un entendimiento pleno por parte de ustedes como periodistas y a su vez les permita a ustedes generar esa transmisión de la información a los usuarios y a la comunidad en general. Lo primero que me voy a permitir informar es que nosotros tenemos unas competencias muy definidas de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente en Colombia. Y nosotros pasamos nuestra función por dos labores misionales principales. La primera, relacionada con proteger el derecho a la salud de las personas que residen en este país. Y la segunda es toda la actuación tendiente a la protección del buen uso de los recursos públicos que se han destinado para el goce efectivo de ese derecho. Retomando lo que ha dicho el señor ministro y lo que ha complementado el director de ADRES, los recursos que se reciben por parte de las aseguradoras que fungen en el régimen contributivo o en el régimen subsidiado o como EPS indígenas son recursos públicos. Hago ese énfasis para poder explicar lo que a continuación les voy a mencionar. Sobre esos recursos está vigente el control fiscal, porque son recursos procedentes de la contribución de todos los colombianos y por lo tanto no pueden ser utilizados de manera discrecional por parte de quienes lo operan, aunque sean de carácter privado la naturaleza de esos operadores. Entonces, nosotros en el día de hoy hemos generado un requerimiento al representante legal de la EPS Sanitas alrededor de una problemática que venía presentándose en esta EPS correspondiente a la no entrega de medicamentos a partir de usuarios que en legítimo derecho están reclamando se los entreguen porque han sido prescritos por parte de los médicos adscritos a esa EPS. Antes de decir lo que a continuación voy a permitirme mencionarles que corresponde al requerimiento que le hemos hecho en el día de hoy, yo tengo que decir unas cifras que son historia, pero que en este momento tienen que mencionarse para poder entender de qué estamos hablando con respecto a esta EPS. En lo que va del presente gobierno, de agosto de 2022 al 30 de octubre del 2023, se han recibido por parte de la superintendencia, a través de los diferentes canales de comunicación existentes, un total de 30.236 reclamos por la no entrega de medicamentos a partir de información generada por usuarios de la EPS Sanitas en todo el territorio nacional. 30.236 reclamos desde el inicio del gobierno actual hasta la presente con corte al día 30 de octubre. En cumplimiento de nuestras funciones de inspección, vigilancia y control, la superintendencia, con base en esas reclamaciones correspondientes a usuarios de Sanitas que suman más de 30.000, como la he mencionado ahora, esta superintendencia, en actuaciones de inspección y vigilancia, han desarrollado 299 requerimientos a esta EPS para que responda por esa situación ante la no entrega oportuna de los medicamentos. Por ello, desde la Delegada de Protección al Usuario, la superintendencia ha dado traslado de 6 eventos que ha considerado esta delegatura deben ser investigados por parte de la Delegada de Investigaciones Administrativas. Y allí se incluyen 4.335 reclamos por barreras de acceso a los servicios de salud. Entonces, ustedes recuerdan que hace un par de meses anunciamos que frente a la denegación de servicios que la superintendencia recibiera a partir de los reclamos, íbamos a dar traslado
a la Contraloría General de la República para que determinara si existe o no detrimento patrimonial para efectos que procediera con la actuación correspondiente. En el entendido que son recursos públicos y como tal la Contraloría debe verificar el buen uso de ellos de acuerdo para lo que están definidos en el ordenamiento jurídico. Y efectivamente en el mes de octubre hemos hecho traslado a la Contraloría de esta información a partir de lo que hemos considerado una actuación no correspondiente con la responsabilidad del aseguramiento que debe desarrollar la EPS Sanitas. Nosotros durante la actual administración del mes de agosto del 2022 al cierre del 30 de octubre hemos generado un total de 140 capacitaciones a 6.411 usuarios de Sanitas para efectos de darle a entender sus derechos y poder desarrollar sus reclamaciones. En el mes de junio, nosotros realizamos una investigación que pretendía identificar cuál era el comportamiento frente a la no entrega de medicamentos por parte de las EPS que operan en el territorio nacional. Concretamente, lo que se hacía era la revisión de los casos de medicamentos ordenados por los médicos adscritos a las EPS y cuántos quedaban sin entregarse en las siguientes 48 horas dentro de un plazo definido para efectos de poder gozar el usuario del derecho a recibir los medicamentos. Y específicamente voy a mencionar Sanitas en el comportamiento de ese análisis. Al momento del cierre del estudio, en el mes de junio, la EPS Sanitas tenía 4.322 medicamentos reportados como pendientes. Eso era el número de medicamentos, distintos medicamentos, 4.322. Y el número de afectados como usuarios por esa no entrega de medicamentos ascendía a 277.158 afiliados. Entonces, dentro del ranking, si podemos determinar así, el ordenamiento de las EPS, de acuerdo con esa circunstancia de no entrega de medicamentos en ese margen de tiempo que se definió para analizar en el estudio, Sanitas ocupó el segundo lugar en lo que tiene que ver con la mayor cantidad de afectados, es decir, 277.158 personas pendientes de recibir esos 4.322 medicamentos. Eso corresponde al 19% entre todas las EPS reportadas. Al corte del día 29 de octubre, es decir, hace 2 días, en el aplicativo de la superintendencia que registra las peticiones, quejas, reclamos y denuncias, existen 837 reclamos en esta EPS que están en estado abierto, es decir, no solucionados aún por la EPS Sanitas, frente al tema de no entrega de medicamentos sin solución de fondo. Entonces, esta mañana, ustedes conocieron a través de los diferentes medios institucionales que posee la superintendencia para transmitir información a los medios, generamos un comunicado que precisamente hablaba de lo que vamos a mencionar ahora. Nosotros requerimos de Sanitas un plan de contingencia de manera inmediata que priorice la entrega continua y sin dilación de los medicamentos que se encuentran bajo esas circunstancias dependientes. Y además, el otro componente de insumos médicos u otras tecnologías que están bajo este tipo de circunstancias de no entregados a los afiliados, donde además la EPS debe difundir de manera amplia, socializando la información frente a las novedades que se tengan con respecto a estos insumos pendientes
y medicamentos. Como lo ha dicho el señor ministro, la responsabilidad del asegurador es garantizar la entrega de los medicamentos dentro de los derechos que tiene un usuario cuando deposita la confianza y su dinero en una EPS que lo afilia para protegerlo en un esquema de aseguramiento. Así las cosas, se han generado informaciones que han sido mencionadas en la mañana de hoy por parte del señor ministro y que han sido corroboradas por el director de ADRES, que hacen referencia con unas circunstancias puntuales sobre unas deudas que se tienen por parte de la EPS con una red de prestación de servicios de tipo asistencial, que son las clínicas y hospitales, pero también hay una circunstancia especial frente a un proveedor dispensador de medicamentos como es Cruz Verde. A ambos casos voy a hacer referencia ahora. Frente al primer hecho, en lo que tiene que ver con la prestación de los servicios, que tiene afectado de una manera importante a la red de prestación que ha sido sujeta de contratos con la EPS Sanitas para garantizar la atención de sus afiliados, nosotros tenemos un monitoreo especial que permite identificar frente a la recepción de los recursos que ha tenido Sanitas, que ADRES le ha girado, cuánto ha sido trasladado efectivamente a los prestadores dentro del gasto en salud que está definido, debe respetarse dentro de los recursos que recibe cada EPS en nuestro país. Preocupa que esta cartera que ha sido mencionada a partir de un estudio de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas y que tiene como corte el cierre del primer semestre de este año, asciende a una mega cifra que indica que existe una morosidad no solamente de reciente data, sino de varios meses e incluso con antigüedad mayor a lo que tradicionalmente se pacta para hacer el esquema de tiempo pagado por parte de una EPS a un asegurador. Con respecto al tema de Cruz Verde, ya el ministro lo ha referenciado. Nosotros hemos requerido a la EPS que nos informe cuál es el comportamiento que ha tenido frente a la dispersión de recursos que recibe de ADRES para efectos de pagar medicamentos y tecnologías en salud. Igual nosotros lo estamos verificando. Igual nosotros tendremos la información correspondiente. Nosotros tenemos la función y por lo tanto la competencia dentro de inspección y vigilancia de verificar qué destinación han tenido estos recursos. ¿Qué destinación finalmente ha sido la que le ha dado a la EPS a los recursos que las cuantías que han sido mencionadas por quien me precedieron en el uso de la palabra han sido giradas de parte de ADRES a la EPS? Ahora, frente a lo que nosotros encontramos al corte del 29 de octubre, nosotros hemos hecho un requerimiento consistente en 4 puntos básicos al representante legal de la EPS. Y le hemos dado para ello, dentro del requerimiento específico, 4 horas desde que él recibió el requerimiento en el día de hoy. Primero, informar los mecanismos diseñados por la EPS para garantizar la entrega oportuna y completa de los medicamentos a sus afiliados. Segundo, precisar las estrategias diseñadas con sus gestores farmacéuticos para identificar y prevenir entregas ficticias entendidas como el reporte de entrega de un medicamento sin la correspondiente recepción por parte del usuario. Indicar la fecha y la hora de entrega de medicamentos de los usuarios que en la base que se adjunta al presente requerimiento aparecen con medicamentos pendientes. Y además, indicar si la EPS cuenta con convenios o contratos adicionales con el fin de asegurar la oportuna entrega de medicamentos a sus usuarios e informar cuáles son dichas entidades. Entonces, vamos a hacer una claridad. Hay unos reclamos abiertos que están en la base de datos que maneja el aplicativo de la superintendencia, que están identificados con nombres de personas, nombre de los medicamentos, cuándo fueron ordenados,
y que debe inmediatamente responder la EPS cuándo va a cumplir y qué mecanismos de alternativa están dando para que los usuarios finalmente reciban el medicamento. Y ese aspecto puntual que se le está requiriendo a Sanitas es porque ellos tienen la obligación, mientras estén operando dentro del aseguramiento, la garantía del derecho que los usuarios tienen de recibir los medicamentos. Y una claridad. Cruz Verde, en su comunicado del día de ayer, ha dicho que en el supuesto caso va a suspender o habría de suspender a partir del 16 de noviembre la entrega de los medicamentos que no están dentro del plan de beneficios y otros elementos concomitantes con el proceso de atención. En ese orden de ideas, va a continuar entregando los medicamentos que están definidos dentro del plan de beneficios. Por lo tanto, los usuarios de Sanitas, al día de hoy, 31 de octubre, tienen garantizada de aquí en adelante la entrega de los medicamentos que están contemplados en el plan de beneficio. Y bajo el entendido de lo que ha definido Cruz Verde como un plazo para continuar con la entrega de los medicamentos que no están dentro del plan de beneficios y que iniciaría la suspensión de ellos el día 16 de noviembre, es decir, a partir de hoy, 2 semanas, la EPS tiene que generar una alternativa, un plan de contingencia que contemple la debida socialización a cada uno de sus usuarios de qué mecanismos va a utilizar, a través de qué cadena de distribución, de qué dispensador, de qué otro contratista, la entrega de los medicamentos que no estarían siendo entregados por Cruz Verde en caso de que se haga efectivo lo que ellos han dicho en el comunicado del día de ayer. Entonces, vamos a garantizar la entrega de los medicamentos a partir de nuestra actuación vigilante del sector. Pero nosotros tenemos el deber de vigilar, pero Sanitas tiene el deber de cumplir. Y los usuarios tienen el derecho que se les asigne, se les entregue la información en caso de que Cruz Verde no siga siendo el dispensador de medicamentos no correspondientes al plan de beneficios. Y vamos a estar vigilantes. Para eso el requerimiento. Así cumplimos con lo que nosotros hemos iniciado en nuestra gestión frente a este caso puntual, que como ustedes ven, a partir de información que hemos generado de periodos anteriores de esta anualidad, ya habíamos documentado y requerido, y en procesos de investigación se encuentran, respetando el debido proceso frente a los involucrados, lo que ha sido el comportamiento de algunas aseguradoras frente a responsabilidades que no son optativas de cumplir, sino de obligatorio cumplimiento para con los usuarios. Y por eso son derechos que nosotros debemos garantizar. Es la manera como nosotros desde la superintendencia hemos procedido y vamos a seguir actuando frente al tipo de requerimiento que genere Sanitas, y como le hemos dicho, si nosotros identificamos frente a estos requerimientos incumplimientos del deber que tiene Sanitas frente a este tipo de obligaciones, lo que le corresponde a esta entidad es cumplir con la normatividad que tiene para hacer cumplir, y generaremos las investigaciones administrativas, y si hay lugar a procesos sancionatorios, se cumplirán dentro del debido proceso. Colombia, potencia de la vida.